Miren, contra la prensa de espectáculos han intentado luchar imperios, monarquías, políticos, superpoderosos, artistas internacionales y ninguno ha podido con ellos. Por lo cual es irónico que quienes les hayan o les estén ganando una batalla sean dos comediantes, un podcast y un sueño. Y por eso hoy vamos a hablar de ello. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos una vez más a mi cocina, ya que ustedes me han estado manifestando su gusto con verme aquí en este espacio mientras les chismeo, mientras les platico. Pues estoy tratando de hacerlo. Pasa que hoy no tenía nada que cocinar porque normalmente cocino para toda la semana, un día o por lo menos para media semana. La cosa es que cociné ayer y ayer no tenía ganas de grabar. Entonces cociné un montón de puré de papa y incluso ya me lo acabé. Podría cocinar más, pero ya no tengo papas. Pero el punto es que ya no tengo que cocinar. Entonces hoy, para hablar de esto, lo único que vamos a hacer es café. Y bueno, de lo que vamos a hablar es, ya lo vieron ustedes en el título, de la batalla que está teniendo la cotorriza, más específicamente pues Ricardo Pérez con su, ya no sé si es esposa o novia. Necesitamos una revista de espectáculos que nos lo confirme o lo desmienta, pero con Susana Zabaleta, ¿no? Ellos están logrando algo que pocas veces se logra, y es que los medios de chismes o de espectáculos hablen de ellos mismos por primera vez en la vida. ¿Cómo lo está logrando? Vamos a hacer una cronología de los actos. Y bueno, todo empieza cual tragedia de Shakespeare, en donde dos enamorados, dos amantes, pues justamente que son muy distintos, de familias muy alejadas socialmente, se enamoran, y entonces tenemos que ver todas las desventuras y todas las dificultades por las que pasan para poder realizar su amor. En este caso no son dos príncipes pertenecientes a reinos contrarios, sino que, bueno, algo parecido, ¿no? Es una princesa o una reina, por así decirlo, del espectáculo mexicano, una cantante, actriz, de un montón, conductora también, pero de los medios tradicionales, ¿no? Que es Susana Zabaleta, que se enamora y se empareja con el que podría ser uno de los reyes del internet, por lo menos en México, ¿no? Que tiene uno de los podcasts más exitosos en este país, si no es que el más exitoso, y me estoy refiriendo a Ricardo Pérez. ¿Tú estás casado? No. ¿Tienes novia? No. ¿Novio? No. ¿Nada? ¿Nada? ¿Tú? Yo no. Ah, mira. A lo mejor estamos viendo el nacimiento de algo bellísimo. Ellos se enamoran y se emparejan, pero pues su relación no es tan bien recibida al principio. Por el lado del reino de los medios tradicionales, pues se le critica a ella sobre todo por la diferencia de edades, ¿no? Según tengo entendido, le lleva más o menos unos 20 años Susana a Ricardo, y entonces esto pues evidentemente desde su anuncio, incluso desde las especulaciones, fue pues carne de cañón para todos estos medios de espectáculos hambrientos de este tipo de chismecitos, sobre todo hambrientos de este tipo de chismecitos que puede ser juzgado moralmente desde el conservadurismo, pero vamos a hablar de eso más adelante. Y entonces empezaron a criticar sobre todo a Susana por andar con alguien pues mucho menor que ella. Pero para que vean que tampoco voy a ser imparcial en este video, de todos los lados se cuecen habas, y del lado del reino del internet también criticaron mucho a Susana por esta diferencia de edad, ¿no? O sea, le criticaban el paso de la edad en su cuerpo, ¿no? El que ya se ve más grande, porque pues evidentemente es más grande, pero pues desde la crítica, desde la mofa, desde el hate. Y bueno, ambos tuvieron que pues soportar un poco estas críticas. ¡Uy, Dios! Ahora vamos a ponerle agua en la cafetera. Este va a ser el proceso más rápido del mundo. Justo para hacer este video se descompuso mi maquinita esa de que le picas y te sirve el agua.
Entonces tengo que hacerlo a la manera vaquera. Y bueno, de eso se trató por mucho tiempo la prensa de espectáculos cuando hablaban de Susana Zabaleta, ¿no? De su relación con Ricardo, de que si era buen novio, que si no, que si le llevaba flores, que si no, que si lo mantenía, que si no. Y pues ellos tuvieron que soportar todo ese tiempo, ¿no? En algún punto como que ya los soltaron porque ya los vieron más afianzados. Siento que de alguna manera también había esta especie de chingaquediterismo para lograr que se separaran y entonces tener más de qué hablar, que al final es lo que quieren este tipo de revistas y este tipo de medios, tener más material del cual hablar. Entonces, al darse cuenta que no lo lograron, bueno, ya lo fueron asimilando un poquito más. Y todo explotó con una cosa bien absurda que de hecho se conecta con otro de los favoritos de la prensa del espectáculo para abordar, que son Ángel Aguilar y Cristian Nodal, ¿no? Porque en el evento de los 300 líderes resulta que Ángel Aguilar la contrataron para cantar y alguien grabó a Susana Zabaleta y a Ricardo cuando estaban viendo la presentación de Ángela. Entonces, estas revistas de espectáculos, y con revistas me refiero también a digitales, con sus medios y con sus redes sociales que también manejan, que también administran y con las cuales impulsan todos estos chismes, no desde la oficialidad, pero terminan siendo los mismos para poder decir, un tuitero dijo, y es el mismo becario que trabaja en esa revista. Pero bueno, se empezó a especular ni siquiera con algo que hizo Susana, ni siquiera con algo que dijo Susana, con algo que ellos creían que pensó Susana, ¿no? Porque se empezaba a especular con qué estará pensando Susana al ver a Ángela, y le empezaron a poner cosas en su mente y bueno, ¿no? Como que estas cosas de Lulu que se inventó la prensa cuando ellos probablemente nomás estaban disociados viéndola o probablemente sí criticándola, pero pues nadie se puede meter a tu cabeza todavía. Pati Chapoy desea, pero todavía no lo pueden hacer. Entonces Susana iba llegando a un aeropuerto con Ricardo y se le acercaron a preguntarle, a decirle esto, ¿no? Que también de la manera en la que dicen, te intentan engatusar para poder sacar esa nota. Y entonces, oye, se empezó a hablar en redes sociales que tú estabas criticando a Ángela porque la estabas viendo feo y no sé qué. Y ante ese nivel de absurdo de pregunta, Ricardo les dijo, qué payasos son. Pero bueno, como nunca es suficiente para este tipo de reporteros, la siguieron asediando, la siguieron preguntando y en una de esas alguien no se supo bien, no se alcanza a ver bien, entonces no podemos asegurar si fue un empujón, si fue un tropiezo, qué fue. Pero Susana justamente se tropieza, casi se cae y esto hace que Ricardo se enfurezca, ¿no? Que entre en cólera y entonces les empiece a decir sus verdades a los medios y les dice que ellos no están ahí en realidad por la carrera de Susana, que nunca le preguntan de sus fechas, que nunca le preguntan de sus discos, que solamente quieren saber de su vida personal, cual buitres ahí tratar de sacar la carnita del cuerpo caído. Ok, para que no sea solamente como que puse el café y ya se acabó todo esto, voy a tratar de hacer lo que hacen en las cafeterías, que le ponen como, o sea, este arte latte, que lo hacen con lechita evaporada, pero lo hacen con una máquina especial, que no tengo, evidentemente. Entonces, voy a hervir un poco de agua. Probablemente haya muchos cafeteros, baristas en este video que se estén yendo para atrás después de lo que acabo de decir, porque probablemente no tenga sentido, pero en mi cabeza lo tiene. Entonces vamos a experimentar. Y pues bueno, después de esto, en los programas de espectáculos se comentó respecto a este incidente, ¿no? Evidentemente sin un gramo de autocrítica por parte de los medios tradicionales que solamente tacharon a Ricardo de agresivo, de que pues él que tiene que ver en eso, que no debería de haber reaccionado así, que los reporteros no hicieron nada malo cuando todo mundo sabemos cómo se las gastan. Y por su lado, la cotorriza también habló de este suceso e hicieron plantearon una hipótesis que a mí, desde que lo vi, me pareció una brillantez y celebro que les haya salido al pie de la letra. Y es que dijeron, sería genial que alguien sacara un medio o una revista o un programa o un podcast en donde se dedicaran a hacer como una especie de programa de chismes,
pero de las personas que hacen programas de chismes. Es decir, que el hijo de Pati Chapoy no sé qué, que Gustavo Adolfo Infante se puso no sé qué, ¿sabes? Hablando específicamente de ellos, porque si hay una realidad es que de los únicos que no se habla de su vida personal en el mundo de la farándula y del espectáculo es de los reporteros y conductores de espectáculos. Entonces, ese planteamiento a mí me parecía por lo menos interesante. Y resulta que en el dimes y diretes de estarse diciendo en los programas y todo, decidieron si hacerlo. Familia bonita, bienvenidos una vez más a su bonito programa No Tenemos Vidas. Hoy tenemos un programa con mucha información y mucho que platicar. Hay tanto que platicar, Adabo. Fíjate, te cuento, nuestro queridísimo Gustavo Adolfo Infante. Ricardo y Slobodsky sacaron un programa en donde se caracterizaban como estos conductores, como Gustavo Adolfo, como Flor Rubio, como, pues sí, ¿no? Como estos íconos de la televisión mexicana en el mundo del espectáculo, pero no se quedaron ahí, o sea, no solamente fue la parodia y la sátira hacia su manera de verse, hacia su manera de hablar, porque por ahí luego René Franco estaba hablando de, es que ustedes los jóvenes piensan que todo se lo inventaron, eso ya lo había hecho Eugenio Derbez. Y sí, es verdad que eso ya lo había hecho Eugenio Derbez, sin irnos más lejos, eso ya lo había hecho Wherever Tomorrow, pero aquí lo interesante es que no solamente se quedaba en la parodia, sino que las notas que daban eran notas reales y entonces estaban hablando de los chismecitos reales de los medios del espectáculo y creo que eso fue lo que en realidad les caló. Eso y que además mandaron a un reportero, como ellos lo definen, el chico que les hace el color en sus presentaciones, lo mandaron a hacer exactamente lo que hacen los reporteros de estos medios, que es llegar a importunar, llegar a preguntar sobre su vida privada, llegar a ser hostigoso, llegar a no tener un gramo de conciencia respecto al consentimiento y que si te dicen hazte para allá, no se hacen para allá. Hizo exactamente eso y eso a los medios de espectáculos tradicionales les ardió un montón porque no hay nada más desagradable que una cucharada de tu propia medicina. Pretendan que la prensa de espectáculos les rinda un homenaje, les lleve mariachi, les haga un molito con pollo o los mande a la chingada. Y la neta es que es bien gracioso ver cómo reaccionaron, ¿sabes? Porque pues les pusieron un 4, Hace café para que sea más fácil, se le quema. El punto es que les aplicaron un jaque mate y el jaque mate, yo sé que es un lugar común decirlo, pero es que no hay otra manera de describirlo porque no es solamente como, me ganaron una batalla, sino que es más humillante que eso. El jaque mate no es llegó por atrás y le dio un estocado por la espalda o no es le ganó en una batalla 1-1. No, el jaque mate es, sigue tu turno todavía te puedes mover, pero ya no puedes hacer nada, papito, porque a donde te muevas estás frito. Y eso es lo que le hicieron a los medios tradicionales, porque entonces los que reaccionaban desde la cólera, ¿no? Desde no puede ser lo que Ricardo está haciendo y Susana, no puede ser que nos estés dejando, nosotros que siempre te hemos apoyado, cuando en realidad casi le destruyen la vida a Susana, cuando publicaron fotos de cosas bien personales respecto a su hijo, que casi hacen que lo pierda incluso, porque bueno, estaba en un proceso de adopción, con lo delicado que son todos esos procesos, que justo le habían dicho que una de las condiciones de que pudiera adoptar es que no hiciera todo ese proceso público, y a la prensa le valió y lo hizo público y casi la dejan sin su hijo. Entonces que vengan los medios a decir que siempre se han portado muy bien con ella, pues es una ridiculez. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron en respuesta? Pues que se reunieron para hacer una especie de manifestación una vez que llegara Susana al aeropuerto, que aparte solo Susana, o sea, ni siquiera fueron directo contra quien les estaba provocando todas esas molestias, contra Ricardo, no, se fueron específicamente contra Susana, y de ahí el que ella haya definido esta protesta como misógina.
porque pues la esperaron ahí en el aeropuerto y empezaron a gritar prensa digna, que ya desde ahí ellos mismos se metieron el pie solos, ¿sabes? O sea, como que hay ciertas palabras, ciertos conceptos que no se pueden unir porque son antónimos naturales. Es como esta gente que dice, yo soy anarcocapitalista. O sea, no tiene sentido unir anarquía y capitalismo, son némesis naturales, no tiene sentido que alguien sea anarcocapitalista y desde ahí tampoco tiene mucho sentido que hablemos de una prensa digna, sobre todo si nos estamos refiriendo a prensa de espectáculos o a prensa de chismes o a prensa del corazón. Y entonces Susana lo que hizo fue decir, claro, yo quiero también una prensa digna, es lo que estamos pidiendo desde hace rato. Y les hizo segunda y estos empezaron a abuchearla. Entonces después Susana hizo un video que por cierto nos mareó a todo México porque agarró su celular y empezó a dar vueltas y uno no podía ver ese TikTok completo, pero pues dijo eso, ¿no? O sea, los calificó de misóginos, de cobardes por no manifestarse en todo caso con Ricardo, que es el que había estado orquestando toda esta campaña súper inteligente en mi opinión, sino que se fueron con ella con el pretexto, bueno, de que ella es la famosa, ¿no? Y la famosa de los medios y que ella es a la que los paparazzis persiguen. Y entonces otra vez, ¿no? Un comentadero en los medios del espectáculo que desde ahí también su contradicción. O sea que dicen, bueno, ya no vamos a hablar de Susana porque no nos quiere, porque está de malagradecida. Pero bueno, vamos a ver un reportaje de 10 minutos sobre Susana y Ricardo y luego lo vamos a comentar por otros 10 minutos mientras estamos muy enojados. Y entonces empiezan a criticar que ella debió de haberse puesto del lado de la prensa, que siempre la ha apoyado y no del lado de su pareja. Y sí, como aludiendo a que están muy decepcionados de ella, ¿no? Incluso me tocó escuchar a una periodista que decía, pues si eso quiere Susana, pues entonces lo que debemos hacer es acercarnos y si no quiere darnos una entrevista, pues solamente retirarnos y ya está. Y es como, ¡claro! Es justo eso, es lo que les están pidiendo desde hace 30 años o más. Por eso les digo que es un jaque mate, porque si reaccionan desde el coraje, desde el tirarle hate y criticar a Susana y a Ricardo, pues pierden ellos porque es como la confirmación de que no aguanta, como dice Ricardo, que no aguantaron ni 5 minutos de lo que ellos vienen haciendo 60 años. Pero si por otro lado aprenden efectivamente la lección y empiezan solamente a entrevistar a las personas que quieran ser entrevistadas, pues también gana Ricardo y Susana porque es justo lo que estaban pidiendo desde el principio. Y bueno, en ese sentido creo que más allá del chismecito que acabamos de describir, de toda la vida que nos dio ver a estos periodistas enojados por tomarse una cucharada de su propio chocolate o de su propia medicina, sí nos habla o sí nos invita a repensar mucho respecto a respecto al periodismo de espectáculos, si es que le pudiéramos llamar periodismo, si es que le pudiéramos llamar de espectáculos, porque la realidad es que sí hay, o sea, para mí no está mal que existe el periodismo de espectáculos, es incluso bueno, no solamente en un sentido capitalista, sino en un sentido artístico. Para mí es importante que exista la crítica de cine, la crítica de teatro, la crítica de los diferentes espectáculos y manifestaciones artísticas, que se hagan reseñas, que se hable de qué es lo que se está proponiendo a un nivel cultural. Creo que eso es bien importante y creo que ese es el verdadero periodismo de espectáculos. Pasa que luego eso lo asociamos como a lo aburrido, ¿no? Como a lo, pues justo a lo cultural, a lo académico, y entonces pensamos que es de hueva. Cuando no necesariamente, o sea, yo me acuerdo que cuando era adolescente veía un programa de Horacio Villalobos que se llamaba Farándula 40 y que, bueno, por su nombre, ¿no? Era como farándula, claro, te imaginas a Pati Chapoy hablando de los chismes de Ana Bárbara, pero no, en realidad hablaban de películas, hablaban de música, de teatro y no desde esta cosa como de, oh sí, es cine, ¿no? Desde esta cosa mamadora, sino que eran programas muy divertidos, había
hasta travestis y había un montón de chistes y cosas para estos tiempos seguramente algo funables. De hecho, creo que acaban de regresar, al menos aquí a YouTube. O sea, creo que hicieron un podcast, no lo he visto. Pero eso, o sea, no necesariamente el periodismo de espectáculos que hable de los espectáculos tiene que ser cultural o académico o aburrido, o no necesariamente tendrían que estar en el mismo mapa conceptual de la palabra aburrido. Pero creo que debería de existir, creo que es importante. Ahora, ¿cómo le llamamos a esto que habla más bien de la vida personal de los artistas? Bueno, pues le podríamos llamar periodismo de chismes, o hay unos que le dicen del corazón, ¿no? Que también creo que es importante. O sea, bueno, no sé si diría importante, pero pues también puedo encontrar ahí pues las cosas interesantes que uno encuentra, porque no me voy a tratar de hacer el santo, que es una de las cosas que luego más me molesta de cuando critican en estos programas, que es la mojigatería, ¿no? Que es tratar de juzgar moralmente al otro desde una, valga la redundancia, superioridad moral, cuando en realidad tienen muchas cosas, mucha cola ahí que les pisen. Y aunque no la tuvieran, ser esta policía moral no es algo que me encante, no solo de los periodistas de espectáculos, sino pues es algo que se ha manifestado y replicado mucho aquí en el internet, y no es algo que yo vaya a defender. Y por lo mismo sí quiero dejar claro que también pues todos consumimos eso en una u otra medida, y muchos de los, no sé, autores o cineastas o actores o artistas en general que puedo llegar a seguir, tengo que admitir que en varios casos lo hago o lo he empezado a hacer por sus historias personales, ¿no? Porque resuenan con uno y entonces te identificas, y hay un valor ahí también de colectividad en el no solamente tenerlos como estas figuras que hacen arte o cine o teatro o lo que sea, sino que pues también atiendes a que son humanos y que tienen todas estas equivocaciones y todos estos fallos, y entonces te reconoces y hay un ejercicio dialéctico ahí que compartes con tu comunidad, y que con el paso del tiempo se convierte en cultura también, ¿sabes? No voy a decir, no, esto que no exista y ya que el chisme se vaya para siempre. Sabemos primero que nada que eso no va a pasar, pero tampoco diría que sería la utopía que eso no pasara, porque entonces creo que eso generaría también justo esta mojigatería de decir, no, nadie nos equivocamos, todos somos perfectos. Me explico. Pero en el caso específico de la prensa de espectáculos, de los paparazzis y tal, sí considero que debería de haber una mayor autocrítica y un mayor respeto, sobre todo con una palabra que creo que muchas veces se les olvida, y es el consentimiento. Es decir, es verdad que de un chisme se puede beneficiar ambos, tanto la revista que lo está compartiendo y que está obteniendo todo este nivel de atención y views y likes, y que eso se convierta en monetización, y también el artista, porque de alguna manera eso les da exposición y están en el ojo público y en los comentarios y todo, y esto también hace que, bueno, se vayan filtrando ahí uno que otro fan que pague boletos de conciertos, que vaya a ver la película. No por nada se fabrican chipeos, escándalos y tal, con el objetivo de que se hable de ellos. Es decir, hay artistas que hacen su carrera con base en las preguntas que les hacen los reporteros. Eso se sabe y está bien. El rollo es cuando no quieres ser parte de eso y te hacen parte de una manera forzosa. Como bien lo dijo esta reportera, que si encuentro les voy a poner el clip, no está mal llegar y preguntar. Creo que, bueno, es parte de, si entras en ese mundo, pues tendrás que soportar también que haya preguntas y que haya un interés general de la gente. Pero creo que también hay que respetar un mínimo de intimidad, ¿no? Un mínimo, sobre todo de eso, de consentimiento, de que si te digo, yo no quiero hablar de eso, pues se quede ahí. Y ojo, no solamente lo digo desde lo moral, como debería de ser así porque es lo humano, sino también desde lo profesional. O sea, no desde lo profesional, desde la ética, sino desde
pues el callo que puedas tener, ¿no? O sea, no sé, pienso, por ejemplo, que no es santo de mi devoción, pero en este caso específico pienso en Adela, ¿no? Que entrevistó a Cristian Nodal y entonces esa entrevista fue una entrevista pactada que Nodal aceptó estar ahí y a partir de ese consentimiento, pues ya también el callo de Adela está en lograr sacar información jugosa sin llegar a ser ofensivo o sin llegar a ser demasiado encimoso, pues. Entonces eso, yo no diría que está mal que exista el periodismo de espectáculos, pero sí necesita mucha autocrítica para profesionalizarse más, para ser mejor, pues. Porque pues la neta es que ya no están solos, ya no son solo los medios tradicionales, ya cualquier hijo de vecino, como les llaman ellos, con un celular puede hacer el mismo trabajo que ellos. Lo único que los diferencia es el poder que les da estar en un medio tradicional con toda la oligarquía que eso representa. Pero pues al final de cuentas creo que sería mejor diferenciarse con base en su profesionalismo. Pero bueno, lo que sí es que por lo pronto una batalla más ganada por la cotorriza en contra de pues los periodistas de espectáculos que ahorita están muy enojados, que están muy indignados porque no saben para dónde hacerse, porque se aplican la de, bueno, entonces le vamos a hacer la ley del hielo a Susana y Ricardo. Ellos ganan porque es lo que querían en primer lugar, y si les siguen atacando y siguen haciendo contenido, pues también ellos ganan porque al final de cuentas los que quedan mal son los de la prensa de espectáculos, ¿sabes? Que por más que argumenten y que por más que salgan enojados en sus programas y que digan todos son iguales, la gente sabe. Es que la gente sabe y ustedes saben que la gente sabe. Entonces, pues sí, yo creo que ya no hay de otra. Yo creo que esta batalla, no la guerra definitivamente, porque los programas de espectáculos no van a parar aquí, pero por lo menos una batalla sí está ganada y yo lo celebro. Salud. Pero bueno, gente, muchas gracias por ver este video hasta el final. Ya saben que me encanta también conocer su opinión, así es que coméntenme aquí abajo qué opinan de este tema, qué opinan de que hablemos de este tema. Definitivamente fue un video muchísimo más relajado, no estamos hablando de una película, no estamos hablando de un tema muy áspero, muy denso, pero de repente dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora sí que echar el chismecito consensuado con ustedes. Y pues nada, coméntenme aquí abajo qué opinan y yo los estaré leyendo. También si me quieren ayudar, ya saben que me ayudan un montón con su like, su suscribida y su compartida. Y bueno, también si están sus posibilidades que se unan a este canal a través del Duerme Conmigo, en donde a través de mi voz y la música dejan un sueta en videos privados que están solamente si accedes por medio de miembros del canal. Te podemos acompañar a ti en tu camino antes de dormir. Son unas especies de meditación guiadas para que te relajes, para que conectes con el presente, y se llaman Duerme Conmigo. También te puedes hacer miembro como productor o productora de este canal y en ambas configuraciones entrarás en los créditos de este video. Si no me compras, te mueres. Siento que me trabé un chorro. ¿Qué está pasando? ¿Me está haciendo vudú Gustavo Adolfo Infante o qué? Y pues nada, gracias y yo los veo en el siguiente video, ¿vale? ¡Chau! Es una vampira bam bam, bam bam bam, vampira bam bam, bam bam bam, vampira bam bam, bam bam bam, vampira bam bam, bam bam bam.